Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra sesión de todos los martes donde nos reunimos para meditar y escudriñar la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, que como vimos en la sesión anterior, vamos a continuar ahora desde el versículo 12. He visto esta carta está muy interesante por todo, como le comentaba Manuel Pablo, las participaciones que he tenido y da mucho gusto, nos deja mucho por pensar, meditar y vernos nosotros mismos también en eso. Entonces hoy día vamos a continuar, Dios mediante, vamos a acabar la primera carta de Pedro y seguro que empezamos ya la segunda acabándola. Vamos a ver, ¿no, Manuel Pablo, cómo vamos? No hay apuro y todo depende de cómo va fluyendo. Pero antes vamos a ponernos como siempre en presencia del Señor para que derrame su Espíritu Santo en Manuel Pablo, en unión de todos nosotros, para que dirija la sesión. Entonces, por favor, ¿alguien quisiera leer la oración que está acá, rezarla? Yo lo leo, Ok, Pedro, Rita, buenas adelante. noches. Buenas Buenas noches. noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu Santo nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Rita. Gracias. Empezamos nuestra sesión, Manuel Pablo, adelante. Entonces, como adelantó muy bien Katia, esta noche vamos a terminar de ver la primera carta de Pedro y seguramente va a quedar tiempo para avanzar, pero lo iremos viendo, ¿no? No quiero marcar yo eh, cosas porque quizá no se den, pero por lo menos la primera carta de Pedro, de hecho, que lo terminamos. Miren, empezamos con la sesión anterior, vimos a las finales, el capítulo 4 de la primera carta, vivan en el Espíritu según Dios. Y luego, y luego vimos el fin de todo está cercano. Bien, ¿no? Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Miren qué lindo, sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros. Acá, cómo se da la mano Pedro con la primera carta de Juan, que habla de lo mismo. Y el Evangelio según Juan en el capítulo 13 que habla de lo mismo, ¿no? El amarnos profundamente unos a otros. Y repito, porque siempre es importante, no es la idea de que ama a tu prójimo como te amas tú mismo, eso es muy fácil. No, el tema es mucho más. Ámense como yo los he amado. ¿Y a qué punto nos amó Jesús? De dar su vida. Entonces, es muy grande esto, ¿no? Practiquen la hospitalidad sin quejarse. La hospitalidad es una característica fundamental del pueblo de Israel y de los pueblos del desierto en general. ¿Por qué? Porque era tan difícil ser un viajante, era tan difícil conseguir agua, sombra, alimentos. Entonces, una práctica, la hospitalidad era una práctica que estaba dentro de su cultura. Pero acá Pedro lo dice también a los cristianos. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores en la multiforme gracia de Dios. El que recibe el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A Él, y miren esto que lindo, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces,
Y vimos, no, esto no lo vimos, pero aquí nos quedamos. En fin, dichosos si son insultados por Cristo. Vamos a empezar aquí, Kate, como para calentar motores. ¿Alguien Ujú. puede leer? ¿Alguien desea leer esta pericopa? Yo puedo leer. Adelante, Graciano. Empezamos. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator, pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo en que comenzará el juicio, empezando por la casa de Dios. Ahora bien, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que se niegan a creer en la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. Ujú. Gracias, Graciano. Miren, sigue Pedro, una carta bien densa, ¿no? Bien densa, llena de conceptos, llena de recomendaciones, que nos hace entrar en lo más profundo del sentido cristiano. Porque acá no nos está hablando solamente de doctrina, de principios, no, acá nos está hablando de cómo vivir, que finalmente es lo más práctico y es la manera más clara en la que nosotros debemos mostrar que somos seguidores de Jesús, cómo vivimos, no qué hablamos, porque uno puede hablar muy bonito, el otro no tanto, pero no, cómo vivimos, con qué entrega, con qué generosidad, con qué actitud, y ahí está lo valioso y lo principal. Pero a ver, hermanos, le doy la palabra. Silencio. Van otra vez a releer la pericopa. Miren el segundo párrafo, ¿no? Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Difícil, o sea, suena lindo, suena poético, suena hermoso, pero hacerlo es difícil, ¿no? Ahí están los mártires, pues. Claro, Dele. los Eh, mártires de antes y de hoy, porque sí, también hoy hay mártires. Yo también. aprovecho yo para comentarles, hermanos, también no hemos hablado antes, pero siempre es interesante reforzar algunos conceptos, ¿no? Miren, cuando nosotros hablamos de la persona que entrega su vida por una causa, y en este caso la causa más hermosa que es dedicar tu vida a Jesús y entregar tu vida por Jesús. Yo diría, simplificando, hay dos maneras de entregar la vida. Una es que mueras en el momento, pero otra es entregarla de a poquitos, día, minuto a minuto, día a día, durante los años, ojalá largos años que nos queda de vida, pero una vida entregada, ¿no? Una vida en misión, una vida entregada a los demás. Y eso se ve, Manuel Pablo, en los, al menos lo que veo, los sacerdotes misioneros, y no solo sacerdotes, también hay varios catequistas que hacen todo eso. Y como tú dices, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Qué difícil. Claro, mira, y con más razón, justo antes de empezar la reunión conversábamos con Katia y algunos hermanos no se habían conectado, pero Katia comentaba de que en su parroquia, que es una parroquia muy grande, hay un sacerdote que es el párroco y punto. Y yo digo, caramba, ¿cuánto trabajo hay que hacer
Lo mismo pasa en mi parroquia acá en Miraflores, San José. Es un cura que es el párroco y punto. O sea, si los laicos no asumimos roles, ¿cómo hacen, padre? Que se multiplica a la n potencia, se clona. Bueno, sus clones tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque la labor de una parroquia no solamente es hacer misas, que ya es bastante trabajo, ¿no? Y confesiones y algunos sacramentos, pero también visitas a enfermos y un montón de cosas que de verdad consumen el tiempo, además de labor administrativa, ¿no? Entonces, creo que nuestra labor debe verse redoblada, redoblada, sobre todo cuando somos parte de parroquias pequeñas en número de sacerdotes. Hay parroquias que sí son bien numerosas, ¿no? Pero la mayoría no. En general, como decía en el Evangelio, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? ¿Verdad? Qué interesante esta parte que dice que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. En mi Biblia, en vez de delator, dice, ahí ya la perdí. Ustedes, en meterse en asuntos ajenos. Claro, de metiche, Eso, ¿no? Ese dice, no, no seas así. claro. Distinto ese sufrimiento que es que el que no quiere Dios, pero sí el que sufre por ser cristiano, o sea, ser consecuente con lo que Cristo me pide en el seguimiento. Si me dice que tengo que perdonar, ¿no? Y así, ¿no? Otros ejemplos que da el Señor, ¿no? Que nos dice, ¿no? Ejemplos que nos pide. Sí, pues. ¿Alguien desea dar su opinión? ¿Han leído esto en casa? ¿Han repasado? ¿Qué les parece? Creo que a ti Claro, le estaba levantando la mano. y ¿Le además, vi sí o no? Sí, además, a ti Katia, le perdón, estaba. además, perdón, porque así sea la primera vez que lo lees, te sale un montón. Es tan rico este texto, tan rico, tan lleno de conceptos, ¿no? Y lleno de Exacto, pues culturas. digo, hay que releerlo. Creo que a ti le estaba pidiendo la palabra, si no me equivoco, estás levantando la mano en la pantalla. Sí, porque Adelante. justamente me viene a la mente con esto de metiche, etcétera, a mi paisana, ¿cómo se llama? La borraca, Magali. la Magali, que, ¿por qué tiene tantos seguidores, no? Creo que tendríamos que leerles a toda la población esta carta de Pedro, decirles ya pues, ¿no? Creo que tenemos que difundir eso porque miren cómo pega, ¿no? Una persona que era muy modesta, muy pobre, ahora miren todo lo que tiene, o sea, bueno, eso es basura, obviamente, ¿no? Para mí es un programa basura, ¿no? Pero miren cómo pega en la gente, ¿no? Y luego, ya viendo el último párrafo, dice, si el justo apenas se salva, imagínense todas las personas que podemos prestar atención a esas cosas, ¿no? O sea, creo que acá Pedro se ha dado una buena inspiración del Espíritu Santo y tenemos que colaborar en todo, ¿no? O sea, creo que esto nos llama a la reflexión a dar más de nosotros, ¿no? Es que de ahí empiezan pues las habladurías, ¿no? Ser metiche. Y empiezan a tejer historias. Ay, no, qué Sí, o fuerte. sea, no se puede dar un paso porque comienzan a hacer comentarios de otra cosa, si te vieron así, si te vieron así. Entonces, a veces realmente me pongo a pensar, a pensar, ¿no? La comunidad donde estamos y otras comunidades, ¿realmente vivimos a Cristo o somos forma? Somos solamente apariencia, ¿no? Sepulcros blanqueados. Porque he escuchado tantas cosas que ya prefiero que no te puedo empezar por el otro, digo, no hago nada, ya desecho cualquier comentario, ¿no? A ver, Graciano. Gracias, Atilio. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias, Katia. Bueno, me causa impresión, ¿no? El último párrafo donde nos responsabiliza a nosotros en primer lugar, o sea, la iglesia de Dios, nosotros que formamos la iglesia de Dios,
somos los primeros que vamos a pasar por el juicio, ¿no? Sobre todo porque hemos recibido la información de Cristo, el conocimiento a través de la lectura de la Biblia, lo estamos recibiendo. Y eso nos da mayor responsabilidad en relación al resto, ¿no? Se le va a pedir a cada uno según lo que ha recibido. Entonces, ojo con eso para todos los hermanos que sí conocen la palabra de Dios, por lo menos en parte, y entonces tendrían que vivir una vida cristiana con más rigurosidad, ¿no? Con más cuidado, ¿no? Y también en las dos últimas líneas de ese tercer párrafo, como que podría llamarse cierta confusión cuando dice, por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios. O sea, daría la impresión que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos sufrimiento, ¿no? Pero no, la voluntad de Dios se refiere a su palabra. O sea, si nosotros sufrimos por seguir su palabra, entonces vamos a ser bien vistos por Dios, ¿no? No es que Dios quiera nuestro sufrimiento. Gracias. Sí, bien dicho, Graciano, porque seguir la voluntad de Dios, s- seguir el camino de Jesús, puede tener algunas consecuencias por la incomprensión de otros que causen sufrimiento. Pero no significa que el camino de Jesús sea un camino que nos conduzca al sufrimiento. Al contrario, esa es la felicidad total, ¿no? Recordamos siempre las bienaventuranzas. Y el modelo es Jesús. Ahora, la incomprensión de los demás y las malas prácticas y las malas costumbres tan feas. A Tire lo comentó muy bien, la lengua larga, ¿no? Una lengua que tiene un filo más bravo que la espada de doble filo. Penetra y corta y destroza. Cuidado con la lengua. Y lo ha dicho Santiago, lo hemos leído, lo hemos visto en la primera de Pedro. Y esto la iglesia, en términos modernos, lo dice muy educadamente, ¿no? ¿Cómo le llama a la lengua larga? Le llama murmuración. Entonces, ¿no? Está como que prohibido la murmuración, pero nos zurramos en la noticia, igualito nos encanta el chisme, el maleteo, como dicen en el norte, que ya el término se ha generalizado en el resto del Perú, pero el maleteo, el hablar mal de otro, ¿no? Esto también me hace recordar, Manuel Pablo, no sé si ustedes se acuerdan en la época cuando empezó esto del coronavirus, que decía, en Roma había un fraile, ¿no? Que empezó a decir que ya, que alégrense, él lo veía esto como un juicio alegre porque nos íbamos a encontrar con Jesús, que así había que verlo, que no había que tener miedo. Entonces había que vivir el día a día con esa mirada puesta en Él, ¿no? Y cuando uno lo mira así, claro que somos pecadores, podemos caer, pero ya pues somos más conscientes y lo vamos a hacer, digamos, ya no caer tanto, pero si caigo me levanto pidiendo perdón genuino. Entonces mi alegría es esa, que cuando venga el juicio voy a verlo a él. Eso, yo no me acuerdo del monje, ¿no? Que salía y decía, alégrense, alegren. Y hablaba de esa forma, ¿no? Ay, Julie, ¿puedes activar tu micro, por favor? Eh, en esta parte de si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Parece hablar de un Dios que no es no tan misericordioso como pensamos nosotros que sea, ¿no? Que dice Dios que perdona todo y que es inmensamente misericordioso. O sea, pareciera contradecirse un poco, ¿no? Esta pequeña frase, no sé si es mi idea o tal vez Pedro quiere decir algo que yo no estoy entendiendo. Yuri, yo creo que se refiere más, Pedro, a ponernos conscientes y alertas de que pasar la valla no es fácil. Entonces, ¿cómo lo dice, no? Si el justo apenas se salva, o sea, si el justo con las justas se salva, ¿qué pasará con el impío? ¿Qué pasará con el pecador? Yo lo veo por ahí. Es no para asustarnos, sino más bien para alertarnos más, me parece. Ah, Augusto, gracias, Julie. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. Yo creo que a No. veces ha llegado en la iglesia
en los últimos tiempos a los dos extremos, ¿no? Yo me acuerdo que mis tías me decían que en el colegio siempre les hablaban del infierno y los asustaban con el infierno todo el tiempo y todo el tiempo. Y a veces ahora se pasa al otro extremo, en que ya no se habla del infierno y se habla de que todos se salvan, que la misericordia de Dios, que todo el mundo se va a salvar, ya creas o no creas. Y bueno, el evangelio es claro, ¿no? Es- Pones tu fe en Jesús y te arrepientes, cambias tu vida, te vas a salvar. Ahora, quizás otros se salven, pero será por misericordia de Dios, no sabemos, pero no podemos arriesgarnos, ni nadie debería arriesgarse a tratar de, como dice aquí, ¿no? Si apenas, si pones la valla en la santidad, quizás no llegues a la santidad, pero llegas cerca, te salvarás. Si pones la valla en ser ahí más o menos, y apenas pasas por agua tibia, como mencionas, y los justos apenas van a pasar, ¿cómo será quien no pone una valla ni siquiera en creer, ¿no? Ni siquiera en esforzarse por conocer, porque parte del creer es conocer. Entonces ellos, pues prácticamente ellos mismos se están condenando, porque ellos no están ni siquiera tratando, ¿no? Y ya es cuestión de Dios si se salvarán o no, pero existe la posibilidad que no. Claro, yo a gusto tomaría tus palabras y le daría un sentido de como hablábamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Muchos piensan que ser cristiano es papayita. Ese término que ya no usan los chicos de ahora, pero nosotros sí lo usábamos, ¿no? ¿Qué tal el examen papayita? ¿Qué tal ese curso papayita? Entonces, como que ser cristiano es papayita. Y acá Pedro nos dice, no es papayita, es una tranca, como decíamos también. Es una tranca. Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con los impíos, los pecadores? Cuidado, no nos dormamos en nuestros laureles, no porque diga el hecho de, como dice también el Evangelio, Jesús, me abrirán las puertas del cielo. Cuidado, el encargo, el compromiso es duro, fuerte, hay que lucharla, hay que esforzarnos y no es una cosa regaladita, ¿no? Yo me bauticé y voy a mi misa de los domingos y por ahí hago mi rosario y ya soy salvado. No, no es suficiente. Y a eso creo que se refiere. No, excelente lo que ha dicho también Augusto. Julie está pidiendo la palabra, adelante. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con el impío y el pecador? ¿Qué pasa con el que no se salva? ¿Se quema eternamente en el infierno y nunca más vuelve a Dios? Esa es una preguntaza ya de teología profunda. Pero lo que nos enseña la Biblia, y yo siempre me refiero a, a Caín en su crimen a su hermano Abel, en el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando, cuando el Señor reprende a Caín por su tremendo pecado, ha matado a su hermano. ¿Qué cosa le dice Caín? Ya él solito se condena porque le dice, y viviré el resto del tiempo sin tu presencia. Y eso es lo que le pasa al impío y al pecador. No, no es que se quema en un fuego, esas son figuras, en fin, se podría discutir. Pero para mí, más que eso, el tema es vivir eternamente sin Dios. Entonces, la decisión es, ¿quiero vivir mi vida eterna con Dios o sin Dios? Y el castigo es vivir sin Dios. Y el premio es vivir con Dios en el poder de Jesús. Eso es lo que yo pienso, pero igual el tema se presta para intervenciones. Bienvenidas. No veo manita. Ah, y Ingrid, sí, ya te vi. Ahora sí, puedes activar tu micro, por favor. Actívalo ahí, así, paciencia, suavecito. Está en el iPhone. Ya con calma, no te preocupes. Puedo ir avanzando acá ¿La con una podemos, pregunta que hay. no la podemos ayudar para que abra su micro, Katy? No, no. No, no me permite. Ah, Sí, antes se podía, pero ahora no, no me permite eso. Ingrid, ¿Ya? ahí está, Sí, listo, ya, ahora buenas sí. noches, buenas noches. Buenas Sí, noches. bueno, ese es
yo creo que si estamos leyendo la Biblia y los que nos hemos interesado, porque es lo más importante, ¿no? Porque como dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es un mandato, ¿no? Entonces, Jesucristo, que es la revelación del Padre, ya Él es el que más ha hablado del infierno. Él es el que más hasta ha dicho en Mateo, le dice, no, separará las ovejas de los machos cabríos y dirá, ¿no? Benditos de mi Padre, bueno, vengan. Entonces, yo creo que ya allí ya hay una forma de saber qué es lo que va a suceder al que no entra al reino de los cielos, porque el reino de los cielos está cerca, o sea, no todos podemos entrar al reino de los cielos, ¿no? Y Cristo es esa puerta, es la puerta angosta, que es difícil, pero nada es imposible para Dios. Por eso dice, no, o sea, para Dios nada es imposible si uno, el querer de cada uno. Porque también lo hemos visto, por ejemplo, con esto de la aparición de la Virgen de Fátima, que a los niños, a Francisco y a Jacinta, les muestra, y a Lucía, les muestra el infierno. O sea, hay un estado, ¿no? Un estado de los que no obedecen a Dios, de los que no quieren. O sea, la salvación la tienen, todos tenemos la salvación, ¿no? Por eso Cristo ha muerto por todos. Pero ya es decisión propia lo que nosotros elijamos, ¿no? Y el infierno mayormente, como dice Manuel Pablo, ¿no? Es esa ausencia de Dios que vamos a tener, ¿no? Entonces, lo estamos viendo también en Apocalipsis, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces nosotros sí pensamos, ay, pero el impío, no debemos de pensar, o sea, porque a veces ya es decisión de Dios, ¿no? Porque a veces una persona puede morir, puede ser el peor pecador, pero quizás a último momento nosotros no sabemos si se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿no? De corazón. Entonces, no sabemos la decisión de Dios, pero nosotros todos tenemos la responsabilidad de entrar en ese reino, ¿no? Ya tenemos la oportunidad y ya, la santidad está allí, como dice Jesús, sean santos como mi Padre Dios es santo, entonces nosotros tenemos que ser santos, o sea, ya no está pensando si el impío, si eso no, y orar. Nosotros como cristianos tenemos que orar por los pecadores, por aquellos que no quieren entrar, pero hay que seguir hasta el final, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Ingrid. Sí, bien, bien oportuno, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Muy bien. Ujú. La parte que nos Manuel, toca, ¿no? Ingrid reforzó, ¿qué parte nos toca a nosotros? Y eso que me parece es la pregunta fundamental siempre, ¿no? En todo, en todo. Y yo, ¿de qué manera puedo contribuir? Ok, voy a tener una vida lo más recta posible, si es posible una vida santa, yo, pero ¿y en qué puedo contribuir con los demás? Esa es una pregunta, pero central, central. Y en el momento del encuentro con Jesús nos va a preguntar, ¿y tú qué hiciste? No, ¿qué dijiste? No, ¿qué hiciste? Esa pregunta nos la va a hacer, ¿no? Sí. Sí, como Katia. una vez también dijeron, y Jesús nos dice, ¿cuánto has amado? ¿No? ¿Qué hiciste? Ahí nos va a juzgar en el amor, ¿no? Manuel Pablo, Jenny está levantando la mano. Luego tengo acá una pregunta también en el chat, que luego te la voy a leer, ¿sí? Adelante, Jenny. Buenas noches. Bueno, de acá, bueno, la primera parte que dice, no se extrañen de la violencia que ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Bueno, ahí también hay que considerar que digamos, lo sobrenatural que pasa, ¿no? Cuando tú de repente, como dice acá, quieres entrar a un ministerio o algo, que siempre el enemigo va a estar ahí, pues, ¿no? Queriendo sabotear los planes de Dios, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta porque a veces uno piensa que es fulano, mengana, ¿no? Pero a veces, eh, digamos que hay esas fuerzas, pues, ¿no? Que hay esas fuerzas, por decirlo así, malignas, que, digamos, tratan de entorpecer la obra de Dios, los planes de Dios, y para eso, pues, es importante, muy importante que cuando llega la prueba, cuando llegan estos momentos de orar muchísimo, porque esa va a ser tu fuerza, ¿no? Para que tú tengas claridad ante la prueba, para que tú tengas
eh, eh, bueno, para que no te va a quitar los problemas, pero sí, digamos, te va a dar la fortaleza, la sabiduría para enfrentar las cosas, ¿no? Este, y creo también que, bueno, no sé si es un pensamiento mío, ¿no? Que, o sea, cuando tú estás pasando una prueba fuerte, es porque anteriormente ya fuiste probado en pruebas menores, ¿no? Yo lo veo así como un videojuego que pasas niveles y que, bueno, si te ha tocado una prueba fuerte, es porque, bueno, tú sigues avanzando en el camino, ¿no? Y no te asuste eso, ¿no? Más bien es una bendición, es una gracia, porque se supone que ya Dios está confiando más en ti, ¿no? Y con respecto a lo de la voluntad de Dios, el sufrimiento, bueno, el sufrimiento es digamos, algo que nosotros podemos ver como un castigo, pero a veces también es una prueba y también puede ser una condición que nosotros podemos llevar durante toda nuestra vida, ¿no? O sea, hay personas que nacen, por ejemplo, con parálisis cerebral, o sea, condiciones que ya de por sí son de sufrimiento, ¿no? No por eso es que Dios no las quiera o que Dios ha querido eso para esas personas, sino que también, incluso en el mal, uno puede demostrar justamente la caridad y todas esas virtudes que Dios, que son de Dios, pues, ¿no? O sea, la solidaridad, la caridad, la misericordia, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿no? O sea, bueno, voy a contar algo que alguna vez me pasó. Eh, bueno, he vuelto también a hacer esto de las, como que voluntariado para los niños que tienen parálisis cerebral. Y hace años, cuando fui la primera vez, obviamente fue muy impactante para mí, porque eran niños que estaban postrados en su cama, que no podían hacer nada, que tú le tienes que dar la comida en la boca, les tienes que cambiar los pañales. Y, y yo cuando fui, obviamente, no podía, o sea, era muy fuerte para mí. Eh, y yo no quería atenderlos porque me daba mucha impresión, ¿no? Ay, perdón. El tema es que yo me puse a hacer otras cosas, o sea, de arreglarle su ropa, ¿no? Porque no podía, ¿no? Pero en eso vi una niñita que como que se daba golpes en su cuna con la cabeza y así constantemente. Y, y yo, entonces me acerqué a ella y le hablé, ¿no? O sea, le hablé de cualquier cosa, ¿no? O sea, el tema es hablarle, ¿no? Y de ahí le acerqué mi mano y agarró mis dedos, que era lo que así, porque no podía agarrar toda la mano, solamente de como que dos dedos. Y cuando me agarraba los dedos dejaba de darse golpes contra su puño, ¿no? Y, y cuando yo soltaba volvía a hacerlo. Y era como, o sea, ellos no pueden comunicarse de otra forma, pero su manera de comunicarse es esa, ¿no? Y ellos sí necesitan, o sea, ellos son igualitos que nosotros, que necesitan amor, que necesitan alguien que los acompañe, que necesitan todo eso, pero no lo pueden expresar, ¿no? Entonces, también, digamos, en ese sufrimiento es una manera de que los demás puedan demostrar su amor y también ellos, de alguna manera, eh, o sea, dentro de su sufrimiento. Ah, y otro niño también que yo vi, o sea, siempre señalaba la imagen de la Virgen. Me decía, sí, señalaba la imagen de la Virgen. Entonces yo siento que ellos, dentro de todo ese sufrimiento que ellos tienen, hasta ellos creo que se les aparece la Virgen, o sea, tienen otras cosas. Yo siento que Dios está ahí con ellos, que son sus pequeños y Él está ahí con ellos, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que yo quería comentar. Ujú. Muy gracias, Jenny. Gracias. Has tocado diferentes temas, pero todos relacionados, ¿no? Hay una pregunta en el chat, Manuel Pablo, que Sí. no puedo dejar pasar porque ha sido la primerita que entró. Dice, disculpa mi ignorancia, hermano Manuel Pablo, pero una vez me dijeron que los curas reciben sueldo y no supe qué responder. Esa es la primera.
de la misma persona. Luego dice, alguna vez escuché que cuando pasamos por momentos duros, que son muchas veces en ese momento, entender la razón y sobre todo sabiéndose una persona que se esfuerza por seguir el plan de Dios y justamente esas personas, instrumento de Dios para dar testimonio de muchas cosas y sirven de referencia para otros que cuando pasamos por situaciones difíciles entiendan que no deben reprochar, sino asimilar con amor. Su pregunta es si los curas reciben sueldo, sí o Bueno, no, porque no supo qué responder. claro, no. Y no tenemos que saber responder. O sea, yo digo, buena la pregunta en el sentido de que nos hace hablar de esto un poquitito, ¿no? Es que nosotros tenemos que ser la fuente de consulta del libro gordo de Petete para cualquiera. ¿Quieres saber si el cura recibe sueldo? Pregúntale al cura, pues. O tú tienes que ser como cristiana que estás en formación y fortaleciendo tu fe, tú tienes que responder todo, hasta eso que es realmente un tema menor. Sí o no, cuánto, no sé. Yo creo que el tema sirve para reflexionar de esa manera. O sea, ¿qué cosas debemos nosotros estar sintiéndonos comprometidos en responder y qué cosas no? Es que tenemos que responder todo y en el tratar de responder todo vamos a contestar de repente una sandez. No, Ujú. ¿no? Es lo que yo pienso. Stacy, Ahora, no, de todas maneras les comento, ¿no? El Perú tiene firmado con el Vaticano, el gobierno del Perú, el Estado, mejor todavía, el Estado peruano tiene firmado con el Vaticano un documento que dura por, por muchísimos años, que es el concordato entre el Estado peruano y el Vaticano. Y en ese concordato se establecen muchas cosas. Dentro de ello se establecen asignaciones de dinero desde el Estado a el cuerpo religioso, pero que es mínimo y que va siendo mayor en la medida en que el sacerdote va teniendo más nivel, ¿no? El que recibe más es un arzobispo, obispos, presbíteros, en fin, va bajando, ¿no? Va bajando, pero que al final es una propinita. Ahora, el dinero es ensucia. ¿De qué vive un sacerdote? No come, no tiene que curarse, no tiene que vestirse como cualquiera, no tiene que movilizarse. O cuando tú le dices, padre, venga a ver a mi familiar que está enfermo. Ya, pero dame 100 soles porque tengo que tomar un taxi. Si le das una propina en buena hora, pero si no se la das, igual va. Y cómo come, y cómo se viste, y cómo se alimenta, y cómo se sostiene. Y si es diácono, ¿cómo hace un fondo de pensiones? ¿De qué va a vivir cuando sea viejo? No tiene familia que lo ayude, no tiene un grupo de iglesia que lo soporte, no tiene nada. No, el tema económico por eso, pero digo yo, al margen de la respuesta, pero y se puede investigar más, ¿no? Yo podría hablar más, pero no interesa. Pero yo creo que la pregunta sirve más para que nos pongamos en el plan de no tenemos que responder a todo. Hay cosas que sí tenemos que responder y son mucho más importantes, hay cosas que no. Y eso, ¿con qué intención se dice? Ah, los curas viven del Estado que les da un sueldo. ¿Qué sueldo les dan? Una propina. Pero en fin. eh, Manuel Pablo, Ceci está levantando la mano. Adelante, Ceci. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, disculpen, no podía hablar más temprano, pero ahora ya tengo más silencio acá. Ya. Justamente soy yo quien ha hecho esa pregunta porque un familiar pues siempre anda como que atacando, ¿no? Por lo mismo que me ve que rezo el rosario, que participo, que en mis estados de las redes siempre pongo cosas pues con respecto a mi religión, ¿no? Y el tema venía básicamente porque ella me refutaba de que los sacramentos no deben ser cobrados, etcétera, etcétera, si los curas ya tienen su sueldo, que para qué lo quieren. Yo no le respondí realmente porque realmente me sentí ignorante ante eso, pero lo que acaba de decir hermano Manuel Pablo es muy cierto, pues o sea, ¿de qué va a vivir el sacerdote, no? O sea, no solamente los sacramentos, si bien es cierto, de repente pues no sé cómo lo manejará cada iglesia, pero entiendo de que
de que hay un personal que atiende, que hay, limpieza, luz, agua y todo lo demás que se tiene que... Y eso no va a salir pues del sueldo del sacerdote, ¿no? Pero muchas gracias igual por sacarme de mi ignorancia. Y sí, efectivamente, pues yo básicamente le dije eso, ¿no? Si quieres saber cuánto gana un padre, pues, o pues, si gana o no gana, pregúntale. Pues no, yo no sé, no tengo idea. Muchas gracias. No, gracias, Ceci, a ti. Y repito un poco en resumen la respuesta, ¿no? No tenemos por qué responder preguntas que son ya necedades, ¿no? Oye, ¿le dan propina? No le dan propina, porque si le damos un sueldo, lo que gana lo que el Estado le da a un sacerdote no es un sueldo, es una propina. Con eso va a vivir, con eso se va a alimentar, se va a cubrir su necesidad de salud, su movilidad, su ropa, comprarse una Biblia, aunque sea para tener una, que no es la que tenía cuando estaba en el seminario, ¿no? Entonces, pero no tenemos por qué meternos a responder todo, ni somos los abogados de la iglesia, no, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús y por ahí de ser más claros, ¿no? Yo no, Aló, Pablo, gracias. sí, sí, Perdón. No, sí, te corté, perdóname, sí. no, yo decía, no tenemos por qué sentirnos en la obligación de responder todo y más bien concentrarnos en aquello que tiene que ver con el testimonio de Jesús. Jesús enseñó el amor, nos enseñó a ir por amor, nos enseñó las bienaventuranzas y en las bienaventuranzas reflejó su corazón. Nos dijo que nos amemos entre nosotros como Él nos amó. Nos enseñó tantas cosas, pero eso es lo que tenemos que transmitir. Y seguramente esta familiar, Ceci, no te pregunta esas cosas, no le interesa, le interesa el morbo, el dinero, cuánto gana. ¿Sabes qué? Eso no me importa, mira lo que nos trajo, mira lo que nos transmiten. Ese es el tema. Bueno, eso es lo que quería decir para dejarlo más fuerte, ¿no? Ujú. Graciano está pidiendo la palabra y luego de Graciano Guillermo, sí, en ese orden. Adelante, Graciano. Gracias. Es cierto que el Estado, en este caso el Estado peruano, eh, brinda dinero a la iglesia, ¿verdad? Pero eso no es un sueldo, no, el dinero no va a título de sueldo, no se le puede llamar sueldo. Es una colaboración que hace el Estado bajo el acuerdo que mencionó Manuel Pablo con el Vaticano para colaborar para que la Iglesia Católica cumpla su función religiosa en el Perú, ¿no? O sea, no es que el Estado pague sueldo a los sacerdotes, para nada, ¿no? Es más bien una colaboración, como cualquiera de nosotros puede colaborar con dinero en nuestras parroquias para que la parroquia cumpla sus funciones. Que nadie puede negar que la función de la Iglesia Católica es más que indispensable en cualquier sitio. O sea, sería una mezquindad tratar de criticar ese dinero que va, esa entrega de dinero que va del Estado a la Iglesia Católica. Realmente para mí sería una mezquindad, porque el que gana más es el Estado en general, la sociedad peruana en general, es la que gana más. Y la Iglesia se echa encima un tremendo compromiso al recibir ese dinero, porque tiene que hacer una labor que va más allá del campo del aspecto religioso, ¿no? No olvidemos que la iglesia tiene una función importantísima en el aspecto social. Entonces, ese dinero va para, sobre todo, la ayuda que lleva la Iglesia Católica desde el punto de vista social, que todos sabemos que es pues, inmensa, ¿no? Y que también son inmensas las necesidades de nuestra sociedad, necesidades desde el punto de vista espiritual, religioso y social, ¿no? La iglesia hace pues una tremenda labor en lugares donde solamente la iglesia llega por la inspiración divina, porque las otras instituciones estatales no llegan por N motivos, ¿no? Pero la iglesia tiene la fuerza más grande que es la fuerza de Dios y que les permite a los sacerdotes llegar a lugares y en circunstancias que nadie más puede llegar. Entonces, repito, el que se va a fijar en ese tema de que el Estado les paga o les da dinero a los sacerdotes realmente es un mezquino y es un ignorante. No sabe lo que el Perú perdería
si les quitamos a la Iglesia Católica ese dinero que se le da, que como dice Manuel Pablo, finalmente es una cosa que realmente no debería ni tocarse, ¿no? Porque mejor nos defendemos callados los peruanos. ¿No? Gracias. Sí, sí, Gracias, gracias. gracias. Está bien interesante, pero de verdad no es nuestro tema, para nada. Yo no soy especialista en eclesiología y esos temas los desconozco. Si yo opino más de lo que ya dije, sería cometiendo una imprudencia. Pero si les interesa, a algunos investiguen. Normal, o sea, ya se vio el tema, investiguen. Creo que en la web hay bastante información si ustedes saben buscar y son capos buscando. Entran en el Google y pum, y ahí van a ver concordato. Van a ver cómo es diferente en un país que en otro. En Europa es diferente la asignación. En Europa seguramente ustedes tienen parientes que viven por allá y uno hace una declaración. En Alemania, por ejemplo, tú haces una declaración a principio de año y dices a qué iglesia perteneces. Y la parte del impuesto que te descuentan va a la iglesia a la que tú perteneces, no a la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Entonces la queja que podría manifestar esta persona que comentó sería, ¿y por qué no le dan a las iglesias evangélicas? ¿Por qué solamente a la iglesia católica? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos una tradición desde los españoles, 500 años. Pero, en fin, son temas para analizar que no son nuestros, ¿no? Yo, de verdad, yo encantado de hablar de lo que sé, pero de lo que no sé me da un poco de temor porque vaya a meter las cuatro. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. El tema de la economía es algo que tiene que ver con el ser humano desde que apareció sobre la Tierra y ha ido evolucionando conforme ha evolucionado el ser humano. Entonces, es un tema sustancial que no se puede ignorar porque las cosas no caen del cielo como cuando los israelitas venían de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Entonces, la alimentación, el techo, el transporte, la educación, la salud, implican un costo y cada estado se organiza para ver de atender estos servicios que son su obligación. La iglesia también hace lo mismo. En la iglesia hay el clero diocesano y hay el clero regular. El clero regular, cada orden religioso, cada congregación religiosa está muy bien organizada porque tienen mucho tiempo desde su fundación hasta la fecha. Y el clero diocesano también está organizado a través de lo que Manuel Pablo ha comentado, este acuerdo llamado concordato entre el Estado Vaticano y el Estado peruano. Desconozco los términos de ese documento, pero lo que sí puedo decir en base a lo que conozco es que algunos sacerdotes diocesanos o regulares ejercen como profesores de religión, por ejemplo, en colegios nacionales. Antes tenían prácticamente la exclusiva. Ahora un curso de religión donde se enseña, incluso lo enseñan laicos. Y para enseñarlo es un profesor el que se dedica a eso. Y como tal tiene una remuneración. Otro caso es el de los capellanes de los hospitales, por ejemplo. Yo he trabajado hace muchos años en Cañete y he conocido, ahí está el Opus Dei, tiene a su cargo la prelatura de Cañete y Aullos. Y ellos nombraban a un sacerdote de la parroquia o de la prelatura para que ejerciera como capellán del hospital del Seguro Social, que es el caso que conozco. Y el Seguro Social, así como les paga a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, etcétera, al capellán también le pagaba. Y el capellán tenía su sueldo y recogía su cheque y lo cobraba en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, ese es el sueldo que ganan, pero por una función específica, no por ejercer su ministerio sacerdotal,
porque como también ya se dijo, los sacramentos son gratuitos, y eso lo dice el mismo Señor Jesús, ¿no? En el caso de las parroquias más grandes o más pequeñas, según su tamaño y su cobertura geográfica, tienen una infraestructura propia. También se ha mencionado, ¿no? Tienen que atender los servicios de luz, de agua, de teléfono, de internet, la audición dentro del templo, el sistema de sonido, etcétera. Son necesidades materiales que tienen que ser atendidas con dinero. Y cada parroquia se ha organizado de tal manera que sabe cómo confecciona su presupuesto, establece cuáles son sus gastos y para atenderlos establece cuáles van a ser sus ingresos. Entonces, creo que la respuesta más adecuada es la que dijo Manuel Pablo, ¿no? Pregúntele al sacerdote a ver si gana sueldo o no gana sueldo. Habrán algunos que lo ganan porque son profesores, otros porque son capellanes o por el puesto que desempeñen, ¿no? Pero un sacerdote diocesano, un párroco, por decir, hasta donde yo sé, no tiene un sueldo de parte ni de la parroquia, ¿no? Porque hay limosna de los feligreses, hay contribuciones, hay donaciones, hay rentas también. La iglesia a lo largo de su historia siempre ha tenido un patrimonio enorme, no solo material, sino también artístico y cultural. Y eso tiene un valor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. El sacerdote es un ser humano que el Señor lo ha escogido de entre la comunidad para que se dedique solamente a servirlo a Él a través del servicio a los demás. Y como todo ser humano, tiene necesidades como las tenemos todos, ¿no? Tiene que alimentarse, tiene que dormir bajo techo y tiene que tener unos ornamentos para celebrar las liturgias, etcétera. Esto es lo que puedo contribuir a informar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Atilio está pidiendo la palabra. Adelante, Atilio. Sí, yo creo que también, bueno, en mis años de vida he escuchado tantas críticas a la Iglesia Católica. A veces también yo estaba un poco pensando en eso. Criticaban o decían, ¿por qué tiene que haber ornamentos que tengan pues oro, plata, brillantes? Si Cristo fue pues sencillo, humilde, ¿no? O sea, yo creo que eso contrasta y en eso coincido mucho con el Papa Francisco, que él decía pues una iglesia pobre para todos, ¿no? O sea, sin ostentaciones, ¿no? Y yo creo que a raíz de eso han venido tantos comentarios negativos sobre la iglesia católica por la ostentación, los ornamentos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Claro, pero yo te diría, Tilio, vale tu reflexión, vale mucho, pero yo te diría, fíjate en algunos, tenemos acceso a través de videos de YouTube y mira algunos templos evangélicos en Estados Unidos. Dime si eso no es recontra ostentación. Mira, cualquiera de esos templos es más lindo que el Salón de la Fama de Hollywood, donde entregan los Óscares. ¡Qué barbaridad! Un templo donde hacen su ceremonia que no se llama misa, ¿no? Con niveles, con una acústica, con una iluminación extraordinaria. ¿Y eso de dónde salió? No, o sea, no es caer en un tema que está mucho para nosotros y yo menos mucho que decir, pero creo que se ha hecho bastante, ¿no? A ver, sí. Adelante, Katia. Y Cuchi está pidiendo la palabra, Manuel Pablo. Adelante, Cuchi, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias. Solamente para aportar de que se está dejando algo muy importante. Eh, Se mencionó brevemente la labor que realiza con todas las personas, niños específicamente, las familias más humildes. Generalmente se piden colaboración porque tienen que ayudar a que se alimenten.
tantas familias que no tienen que comer, tantos niños, y no se está tomando en cuenta eso tan importante dentro de la labor de del párroco, de la parroquia. Y yo lo he visto, lo veo, y realmente es la providencia de Dios que hace que siempre lleguen a cumplir con alimentar, con vestir justamente a tantas familias necesitadas. Eso quería agregar. Claro, sí, pues ahí está la labor de las ollas comunes, de los centros parroquiales. Es tremenda labor, es tremenda. No, sería muy mezquino no reconocer todo eso, ¿no? No, no reconocer la labor, ¿no? Claro. Y más que la Iglesia Católica está en todo, no hablando de Perú, repartido en todo, tienen una estructura, una organización, a donde llegan la distribución, o sea, saben cómo hacerlo, ¿no? Están bien organizados. ¿Y qué decirles de los que van a los caseríos? Ellos también llevan todo lo que de aquí mandan, porque lo necesitan, como dice Cuchi. O sea, hay muchas cosas que no vemos, que se queden helado, como dijiste Manuel Pablo, de pensar, y que perciben. Claro. Hay mucho detrás que Está no una se ve. organización que, entre otras, pero que yo destaco porque lo he visto de cerca, es Cáritas. Claro. Y es una labor increíble, extraordinaria, en la Iglesia Católica, Cáritas. Y laicos que participan, ¿no? En colectas, en reparto de alimentos, en emprendimientos productivos, en la sierra, en los lugares más apartados. No, y en el mundo actual, ¿no? En la pandemia se vio también Sí. cómo se organizaban, cómo iban, cómo ayudaban, las medicinas, todo lo que llevaban. Tú sales. Rita está pidiendo la palabra. Adelante, Rita. Sí. Es verdad que esa organización que hacen los sacerdotes de mi parroquia es también parte de la feligresía. San José es una de las parroquias que tiene una cantidad de feligreses inmensa y unos grupos de catequesis, diferentes grupos tienen. Y ellos también aportan. Por ejemplo, en la iglesia de San Antonio, cada grupo aporta una cantidad anual, pero si se necesita, el Padre siempre nos conlleva a que todos los meses nosotros tengamos que hacer, hay unas canastas donde se va recolectando todo lo que es comestibles y otra persona que está diariamente ahí que también tiene todo lo que es ropa en buen estado, todo lo que son cosas que a uno ya de repente, un niño ya creció y le llevan en buen estado, ¿no? Pero la feligresía realmente el padre pide porque el obispado le pide que tenga una cuota mensual para la iglesia, que es un promedio de 3.800 soles, que tiene que llenarlo en dinero o en víveres, y víveres sobre todo, ¿no? Para los más pobres. Y hacen una campaña fuerte. Todos los meses están, en verdad que se aporta de parte de la feligresía, ¿no? Y eso es bastante bueno porque la gente también se interesa en hacer una obra para los más pobres, que son de Jesús María, sobre todo, de Jesús María, de la zona donde estás, porque Jesús María, cuando tiene que unirse Jesús María, San Antonio y otras parroquias, todas se juntan. Y yo veo eso bien positivo. Eso es lo que quería decir. Manuel Pablo, antes de pasar a Tilio, ahí veo, ya levantó la manita Tilio. Puedes activar Sí, tu micro. yo quería preguntarle a Manuel Pablo, como que conoce más del mensaje de Cristo, nuestro deber es para erradicar la pobreza espiritual o la pobreza material. Nuestro deber es, en primer lugar, erradicar la pobreza espiritual, pero tampoco podemos hacerlo los ciegos ante la pobreza material. Si hay una persona que está marginada, y ahí está, le damos el Evangelio, clarísimo. Cuando Jesús Ya. dice obras por los marginados, ¿quiénes son los marginados? Los niños, las viudas,
los extranjeros, porque en el contexto del Nuevo Testamento ellos son los grupos marginados, son los pobres de la época, ¿no? Una viuda, un niño, un extranjero. Que el extranjero no tenía el estatus de hoy, no, el extranjero era terrible, la situación del extranjero era, por eso Sócrates prefirió suicidarse antes de irse extranjero. Es otra historia, ¿no? Pero eso es así. Ser extranjero era terrible. Vivir en un país que no fuera el tuyo era terrible. Y por eso se incluye en la Biblia entre los grupos marginados, niños, viudas y extranjeros. Te cuento un caso. Tenemos un compromiso con ellos y entonces la ayuda puede ser o directamente, yo digo, mira, yo conozco una familia y la voy a ayudar directamente, o la otra forma es a través de mi parroquia. Yo doy a mi parroquia y mi parroquia con una logística diferente llega a quien debe llegar. Y ellos tienen, normalmente cada parroquia tiene un destino, una alianza, ¿no? Sí, sí, ya Te tiene. quería comentar un caso. Yo trabajé por una empresa de vigilancia privada que teníamos 180 sedes, una de ellas en las mineras. Y año 2003, 2004, 2005, la minera juntaba a todos para Navidad, para el Día de la Madre, para, digamos, esa fecha, ¿no? Y como responsabilidad social, escogía un lugar para hacer, digamos, labor social de ayuda, llevar víveres, cosas, regalos, como en Navidad. Y resulta que en el año 2004 hubo una comunidad que bloqueó los accesos a la minera, comenzó a tirar piedras a los vehículos, etcétera, y eran los hombres, mujeres, y también llevaron obviamente a los niños. Entonces, cuando me tocó a mí acercarme y decirles, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? No, es que este año no nos están dando regalos y tienen que darnos regalos. O sea, como de una labor social se pasaron a una exigencia. Cuando ya la empresa colaboraba con el colegio, colaboraba con la posta médica. Entonces, por eso siempre a mí me ha causado conflicto si debo darle algo, porque desde que yo tengo uso de razón hace bastantes años, siempre los pobres aumentan, nunca disminuyen, a pesar de que en el colegio, yo estudié en el Colegio Nacional también en Huacho, 3 años, y mis compañeros que supuestamente eran pobres se escapaban del colegio, de un colegio del Estado. O sea, desprecian lo que se les da. Entonces, así siempre van a ser pobres, materiales, ¿no? Y aparte pobres mentales. Entonces, ese es el conflicto espiritual que a veces tengo, porque veo que en las esquinas ya no aparecen 2, aparecen 5. Cuando es Navidad, 15 días antes están ahí en las esquinas y cada día aparecen más y más y más. Yo lo digo que el único programa bueno de Magali fue que filmó a uno de sus espías urracos, los metió en una de esas esquinas para ver si eran realmente indigentes los que pedían dinero o eran otras personas. Y resultó ser que eran personas del Callao que alquilaban niños para pedir limosna. Entonces, ahí viene en mi caso, ese conflicto interno. ¿Le doy o no le doy? Porque a mí me enseñaron, enséñale a pescar, no le regales el pescado. Entonces, por eso creo que siempre la educación es lo que va a ayudar a salir de esa pobreza espiritual y material. Pero no darle así por dar, porque si no es mal acostumbrar a la gente a que se reproduzca más y más cuando en realidad no tienen con qué, ¿no? Yo creo que Cristo no nos dijo crecer y multiplicados irresponsablemente, ¿no? Me da esa impresión. No sé si estoy equivocado. No, sí, sí. Sí, es una reflexión válida, ¿no? Y entonces, antes que dar dinero directamente, porque se genera esa dependencia difícil, mucho mejor es darlo a través de la iglesia, de las organizaciones sociales de la iglesia, mucho mejor. Y se activó Manuel Palo, no le quitaste para que no puedan. Sí, le quité, pero no sé, le quité, ¿ah? Por eso está limpio, pero ya empezaron las rayitas rojas. No, porque acá abajo está el lapicito, quiere decir que está activo. ¿Puedes Ya quitarlo? después lo quita. ¿Puedes quitarlo? No, yo no puedo ser el administrador. Que es un lapicito.
Ya lo quitaste ya. Ahora No, sí. no he hecho Ah, no, ahí nada. está, ahí está, ahí está. No he hecho nada. Por favor, no pongan su manito así en su pantallita, que si no me van a rayar la pantalla. A ver, ¿dónde dice? Sobre todo en el celular, cuando uno hace así para agrandar la pantalla, achicar, pasa eso. Ahí de repente ya. A ver, Vamos a poder leer, sí, parece que sí podemos a poder leer. sí se puede. Creo que podemos entrar al capítulo 5, creo. A ver, no, Guillermo ha pedido. Está Guillermo, muy adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, el tema que ha mencionado Atilio es un tema sumamente importante porque es una realidad. ¿Qué pasa? Que una persona para poder subsistir dignamente necesita tener un ingreso mínimo, ¿no? Acerca del ingreso mínimo, el gobierno determina cuál es el ingreso mínimo dinerario. Se supone que la persona para tener acceso a ese ingreso mínimo en dinero tiene que tener un trabajo. Y el problema en nuestro país recientemente, estos últimos años y en la actualidad, es que hay el desempleo y la falta de oportunidades de trabajo es enorme. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre de parte de la mayoría de los peruanos, especialmente de la gente que tiene dinero, a los que podemos llamar los inversionistas privados. Como hay incertidumbre, no saben qué va a pasar con el gobierno y el Congreso que tenemos, entonces no invierten porque no saben qué les puede pasar, ¿no? Y si no hay inversión privada, no hay creación de empleo y la pobreza aumenta. El Perú tuvo una época entre el 2004 y el 2014 que redujo la pobreza del 50% al 23%. Fueron años extraordinarios en los que las materias primas tenían unos precios increíbles y eso significó muchos ingresos fiscales, pero además hubo una producción agrícola e industrial que se posicionó en los mercados internacionales por su calidad. Entonces, eso hizo que el Perú se desarrollara económicamente en ese periodo y al haber Ica, por ejemplo, la región Ica es la única que yo recuerdo desde que tengo uso de razón que ha alcanzado en algún momento el 100% de empleo, o sea, ahí no había problema, ahí no había desempleo, todos trabajaban. ¿Por qué? Porque la mano de obra era requerida para la agricultura. Una cosa semejante pasó en el norte, que son el norte, Piura, Lambayeque e Ica, que son los que producen básicamente los nuevos productos agrícolas, frutas básicamente, que se exportan a mercados internacionales, ¿no? Entonces, como dice el Señor Jesús en el Evangelio, pobres siempre tendrán. O sea, siempre va a haber pobres definitivamente. Pero en este momento preciso en el que vivimos hoy, 25 de febrero del 2025, la pobreza en el Perú es enorme. Y no hablo solamente de la pobreza en términos generales, sino de la extrema pobreza. Hay gente que no come. Esa es una realidad. Por eso es que esos pobres que no comen tienen que despertar nuestra sensibilidad cristiana. En la medida que podamos dar una limosna, un sol, 2 soles, 5 soles, lo que fuera, a un pobre que vemos que realmente lo necesita, debemos hacerlo. Se ha mencionado también un hecho que se ha comprobado como cierto, que hay gente inescrupulosa que explota a niños en beneficio propio. Incluso no solo sus niños propios, sino niños ajenos a los que alquila y les pagan para que parezcan menesterosos. Y esa situación se ve muy aumentada en épocas de fin de año cuando se acerca la Navidad.
Por eso es que a ti lo mencionaba, cada vez hay más, dice. Efectivamente, en esa temporada previa a la Navidad, en todas las esquinas, yo donde vivo y cuando paso, veo que empiezan a llegar madres con hijos numerosos. ¿Serán sus hijos? ¿No serán sus hijos? No lo sé. Pero definitivamente hay mujeres que deben ser madres y hay niños que no sé si serán sus hijos o no, pero hay abundancia. ¿Por qué? Porque es la época en la que la sensibilidad humana es más eh, reactiva a las necesidades de los demás. Entonces, tengamos mucha conciencia acerca de eso. Gracias. Claro, Claro. gracias, Me Guillermo. hambre y Sí, me diste de y comer, yo creo me que sí, diste de claro, beber. dar limosna, pero también, como en la línea de lo que mencionó Katy hace un rato, alimentos no perecibles, ¿no? Tipo menestras, tipo arroz, tipo cosas que no se malogren o que duren un tiempo, tipo conservas, tipo, no sé. Pero ese tipo de cosas, cuando la parroquia hace campañas, apoyarlas también, ¿no? Apoyarla cuando hay necesidad, ropa para una población determinada por friaje o lo que fuera. Entonces, estar atentos para eso sí es una responsabilidad de todo cristiano. Todas maneras. Bueno, Katy, avanzamos un poquito. Y ya no hay manitos levantadas. Entramos al capítulo 5 de la primera carta de Pedro, que es el capítulo final. Acá son dos diapositivas. Apacienten su rebaño. Un término que ya conocemos de sobra. ¿Quién puede leer? ¿Quién desea leer la pericopa? Katia, yo puedo leer. Ok, adelante, Lucy. Apacienten su rebaño. Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente como lo quiere Dios. No por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que le han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Acá solamente yo señalaría algo, los presbíteros. Nosotros lo relacionamos hoy con sacerdotes, ¿no? Pero el concepto original es ancianos. Entonces, esto deberíamos leerlo y ahí se entiende mucho mejor. De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los ancianos. Por ahí va. Pero, en fin. Vamos a ver, ¿puedes seguir leyendo, Luisa, esta segunda? Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlos firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Gracias, Luisa. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Y acá sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente. Esto está presente en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento bastante. Y acá vuelve a aparecer. San Pedro tiene una formación judía muy fuerte y esto aparece. Resistan los firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. ¿Algún comentario, hermanos? Nos recuerda a Efesios, ¿no? Cuando habla de la armadura, ¿no? De la fe. Y Efesios vamos a llegar prontito.
Sí, Sí, ¿cómo porque resistir? ahorita terminamos cartas católicas y vamos con cartas paulinas. Pablo, sí. Acá hay una cortita. A él sea la gloria y el poder para siempre. ¿Quién desea leer esta película cortita? El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder para siempre. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sí. Y esto también no es primera vez que lo vemos. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan padecido un poco, nos restablecerá y confirmará, nos será fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder para siempre. Manuel, por una pregunta, acá en mi Biblia dice a los ancianos, que ya explicaste que se entiende mejor con eso, que están entre ustedes, les ruego como colega testigo de la pasión de Cristo. O sea, él está hablando de los ancianos, es como un cargo de un sacerdocio especial, lo que vendríamos a hacer nosotros los obispos, ¿no? No es el sacerdocio común, no, estamos hablando de, ¿no? De las autoridades, ¿no? Ahí está Augusto, a ver, A ver, sí, él debe haberse equivocado. corrígeme, A ver, corrígeme Augusto, a ver, mm, ¿qué dice? No, la palabra anciano o presbítero viene a ser lo mismo. En griego, presbítero es anciano. Entonces de Ya, ahí viene la palabra presbítero. Inicialmente los ancianos se les llamaba a los encargados de las pequeñas comunidades, ¿no? Ya el obispo o los que eran los que se encargaban de, digamos, de chequear que todo vaya bien a través de las distintas comunidades de una zona ya fue un cargo que se fue estableciendo con el tiempo y ya para finales del primer siglo, ya este era un cargo ya establecido, ¿no? De un mayor rango porque era un supervisor, ¿no? De ahí viene también la palabra obispo. Eh, la palabra en griego quiere decir supervisor, ¿no? Uno que supervisa, que ve que todo esté marchando bien, ¿no? Y ya eso ya se establece a partir del primer siglo, ¿ya? claro, es que como acá dice, pues, como colega, y también me veo acá, no veo aquí en la pantalla, me estoy leyendo mi Biblia, dice, cuando dice, ¿no? Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, ¿no? Y me recuerda a Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, Probablemente en esos momentos en que el apóstol Pedro escribía, quizás no había una diferencia tan marcada entre el presbítero y el obispo, ¿no? Eran casi, prácticamente tenían casi las mismas funciones. Ya cuando la iglesia fue creciendo más es que ya se ya diferenciaron las se, funciones más. O sea, se hace una organización más grande y hay que, ¿no? claro, tengamos eso en cuenta, ¿no? Gracias a esto. Y es que la iglesia está naciente, Mm. o sea, está crudita, crudita, crudita. Entonces, pensar que obispo, el equivalente, el presbítero, todavía es adelantarnos un poco, ¿no? Pero Pero, qué bonito, porque aquí Pedro transmite lo que Jesús le pide, ¿no? Apacienta mis ovejas. claro, Y pues, él, ¿no? él Está dice, creciendo. el encargo que yo tengo se los delego a ustedes también. Claro, No, y aparte que dice bien, ¿no? Cuídenlos de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente. No como tiranos de los que le han asignado, sino como modelos del rebaño, ¿no? Y eso es lo que él pide. Y claro, esto también si podemos hablar ahí, se ve también del otro lado, lo que dicen los pastores asalariados, se ven las mismas, en la misma iglesia también se ve eso. Pero acá está siendo claro, ¿no? Apacienta mis ovejas, como cuando dice con cariño, de buena gana, como Dios quiere, ¿no? No ambiciones, sino, como en otras palabras, no te aproveches de las ovejas. ujú, Una llamada fuerte. claro que sí. Bueno, y acá, unita más, acá, y terminamos el capítulo 5 y con esto terminamos la primera carta de Pedro, y justo que nos va a calzar con la hora. O sea, hablábamos al comienzo, depende de las intervenciones, se puede hacer la segunda carta de Pedro y la carta de Judas, pero no ha sido posible. Pero en buena Ya hora quedó que para participen. No, pero es claro, buena, Manuel. en buena hora que participen es lindo, si no es de verdad que pesado, no tiene sentido. Creo que estas reuniones son de diálogo y en la medida en que haya diálogo, cumplimos. Excelente.
A ver, No, y aparte que en la siguiente sesión ya vemos la segunda de Pedro, que son 3 capítulos, y Judas, más una de Judas, sí, ¿no? sí. Que se ve. Y Eh, si hay intervenciones como hoy día, de repente no terminamos. segunda de Pedro. Jenny está levantando la mano. Adelante, Jenny. Ah, ya. Sí, bueno, quería un poco retomar lo que se había comentado este, de la limosna. En Tobías, dice Tobías 4:8, dice, da generosamente, si tienes mucho, da más, si tienes poco, da menos, pero no vaciles en dar limosna. Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Bueno, en algún momento yo también, como muchos, me cuestioné sobre si a veces dar limosna y que, digamos, del otro lado me están engañando y que no sea para eso, ¿no? Al final de cuentas, bueno, si tú ya conoces, ya sabes que te van a estafar, bueno, obviamente no vas a dar, pero en algún momento me dijeron que, o sea, que para Dios cuenta lo que tú haces. O sea, como dicen, ¿no? O sea, uno finalmente no se va a llevar nada material de este mundo, lo que estás llevando es o sea, lo único que te vas a llevar de acá es el amor que has dado, ¿no? Y el amor que, si tú tuviste una buena intención al dar esa limosna y lo diste con amor, eso es lo que cuenta para Dios. Si la otra persona se portó mal, si la otra persona te estafó, eso ya Dios va a juzgar a esa persona, pero cuenta lo que tú hagas, ¿no? Y digamos, bueno, si no es gran cantidad de dinero tampoco, ¿no? O sea, si por ahí una limosnita tampoco no te hace rico ni pobre, pero bueno, va también por ese tema, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar. Ujú. Mm, Bien, Gracias. gracias. Entonces leemos esta última, ¿no? Pasa a todos ustedes que están en Cristo. Así termina la primera carta de Pedro. ¿Quién puede leer? ¿Lo leo? A ver. Ya. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Ujú. Gracias, Katia. Y así termina la primera carta de Pedro. La iglesia de Babilonia, que es, La iglesia de perdón, Babilonia, no, el término recuerden siempre, bueno, más están familiarizados los que estamos viendo el Antiguo Testamento los jueves, pero Babilonia siempre es una referencia a la ciudad del pecado, a la ciudad del mal, a la ciudad de sí, los paganos, Babilonia. Pero ya no es para Babilonia, es Roma. Lo que ujú. pasa es Por que eso, yo quiero hablar de alguien y tengo dos maneras, o se lo digo en su cara pelada y le meto en un problema, o me refiero a otro. Entonces, cuando quieren decir la iglesia de Roma o la iglesia de Babilonia, entonces léase, cuando lee Babilonia en el Nuevo Testamento, lee Roma. Roma la que persigue, no es todavía pues una Roma, no estamos en el siglo de Constantino, cuando la iglesia se hace, la iglesia ah, católica se hace la voz del imperio romano, ¿no? En ese momento son perseguidos, marginados. Pedro va a ser eh, martirizado en Roma, igual que Pablo, y entonces la iglesia de Roma, que ha sido elegida como ustedes, nos saluda, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el término Babilonia. ya de eso se agarran los hermanitos separados que dicen que la iglesia católica es la babilónica. Claro, se valen Dicen, ¿no? en la línea, perfecto, ¿no? O sea, no es que tengan razón, pero digamos que si lo quieren interpretar así, bien a lo burrito, bien a lo uno más uno es dos, así lo leen, ¿no? Claro, claro. Cuando tú ves los profetas son un vacilón, porque ya los profetas están hablando de tiempos posteriores. Por ejemplo, ¿no? Ya estamos hablando de profetas posteriores al exilio, cuando los que oprimen al pueblo de Israel son los griegos seleucidas, que vienen de Siria.
Y a ellos le llaman los babilonios, por ejemplo. Y no son, ¿qué tienen de babilonios? Son hasta de otro lado geográficamente. Pero es una manera de hablar muy inteligente para, y entre ellos se entendían, pues. ¿De quién habla cuando dice Babilonia? Habla del opresor. Ya. Entonces, miren qué lindo, ¿no? Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Esa era una costumbre entre los primeros cristianos, el beso fraternal. El beso ¿El de ambos cachetes? en el cachete, claro. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Así, hermanos, termina la primera carta de Pedro y estamos ya listos para empezar el próximo martes la segunda carta de Pedro y seguramente, digo, seguramente la carta de Judas, que es tan cortita. Son 3 capítulos en la segunda carta de Pedro, un capítulo en la carta de Judas, la comentamos bonito y quedaríamos ya para la siguiente a empezar con Pablo. Ahora, de todas maneras, yo me preparo porque si es que nos sobra tiempo, empezamos con Pablo ya el próximo martes. No, yo tengo que estar alerta porque si no vamos a terminar a las 9, no vale. Entonces, No, pero podríamos también hacer un repaso, no repaso, comentar qué enseñanzas nos quedan de en las Pedro, cartas, en eh, las cartas católicas Santiago y y en las Pedro. cartas apostólicas, ¿Mm? claro. Además, que no hemos visto esta vez, pero que ya lo habíamos hecho a fines del año pasado, de repente algunos hermanos nuevos se van a quedar en el aire, porque parte de estas cartas apostólicas, o que yo llamo cartas católicas, cualquier término vale, parte son las cartas de Juan. Ya las hemos visto, pero digo, algún hermano que no estuvo el año pasado, alguna hermana, se queda en el aire, porque las cartas católicas son la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro, la carta de Judas, pero también las 3 cartas de Juan. Y ese es el paquete que se llama cartas universales o cartas católicas. En fin. Entonces, hermanos, vamos a quedar aquí. Y alguien que se ofreciera para hacer la oración final. Y aquí lo va a hacer Ingrid en esta oportunidad. Adelante, Ingrid, activa tu micro. A ver, vamos a esperarte ahí, bonito. Actívalo suavecito. Tranquila.